Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy voy a realizar una dinámica que se hacía hace tiempo por BookTube y que ahora se hace mucho en Instagram. De hecho, yo hice muchos reels sobre si te gusta este libro, te gustará este. Es normal que muchos lectores queden asombrados o les haya gustado tanto un libro que siempre quieren encontrar otro parecido. No pueden aceptar que no van a encontrar ningún otro que se le parezca. No van a tener con ningún otro la misma sensación, la misma experiencia. Y es un poco frustrante. Y uno como lector quiere conseguir un libro parecido porque queremos volver a sentir lo mismo. El asunto es que muchas veces en comentarios me mandan también mensajes directos, privados a Instagram y me preguntan ¿qué libro es parecido a este? ¿Me puedes recomendar un libro parecido a este libro? Me dicen. Por ejemplo, me dicen, leí Demian de Hermann Hesse. Ricardo, ¿me puedes recomendar un libro parecido? Y yo siempre les digo a todo el mundo cuando me hacen esas preguntas que no. No puedo, porque generalmente la literatura, los grandes maestros, los grandes autores, son personas que crean obras únicas. No, es imposible que dos obras sean iguales o que se parezcan demasiado. Es muy difícil. No así con la literatura comercial. La literatura comercial sigue ciertos patrones muchas veces, o ciertos géneros literarios siguen ciertos patrones, ciertos elementos se repiten tal cual. Hay una reiteración de elementos y que solamente cambian algunas cosas en la historia, pero básicamente siguen una especie de manual. Y sí, en literatura comercial en general tú puedes encontrar un libro parecido a este, semejante. Pero en literatura de los grandes autores, la gran literatura, es difícil porque las obras son únicas, irrepetibles. Es casi imposible encontrar un libro similar a uno que tú hayas leído. En ese sentido, este video no va a intentar recomendar un libro similar, no. Sí un libro que se pueda acercar. Por eso le puse, si te gusta este libro, ¿te gustará este otro? Con signos de interrogación, porque puede que te guste o puede que no, porque no es igual. Tiene algunos elementos que se le parecen, algunas cosas, temáticas quizás, pero no son exactamente iguales. Pero lo vamos a intentar, vamos a hacer el intento. Vamos a partir por un cuento. Vamos a partir por un cuento de este autor, Nikolai Gogol, de este autor ruso. Pero no vamos a abordar la obra completa de Cuentos de San Petersburgo. Solamente vamos a tomar en cuenta el último cuento, el que cierra esta obra, que es El abrigo, o también conocido como El capote. Gogol es un autor que inspiró a muchos autores rusos y a otros de otros países también. Pero uno que se vio especialmente influenciado por Gogol fue Dostoyevsky. Y como yo les contaba en alguna ocasión, no voy a poder colocarlo por aquí. Como yo les contaba lo voy a dejar aquí. Como yo les contaba en alguna ocasión, Dostoyevsky tiene dos etapas. Una etapa donde es más sociólogo, donde es más crítica social, donde todavía no es el gran psicólogo que es en sus grandes obras como en El idiota, como en Los hermanos Karamazov. Dostoyevsky en sus inicios es mucho más cercano a Gogol. Gogol era un autor que hacía mucha crítica social y que utilizaba lo sobrenatural, lo fantástico para realzar este hecho. Dostoyevsky toma esa crítica que hacía Gogol y la hace suya, pero con su propio estilo, acercándose un poco más a lo psicológico, aunque en su primera etapa, cuando saca sus primeros libros como Pobre Gente, todavía no entraba de lleno al fondo del alma humana. Pero Pobre Gente es un excelente libro, escrito
en cartas. Se me olvidaba. Epistolar, esa es la palabra, epistolar. y el abrigo y pobre gente tienen algunos elementos similares. Por ejemplo, los dos protagonistas, el del cuento y el de pobre gente, son funcionarios públicos. Eso es lo primero. Hay una crítica social hacia la pobreza del funcionario público. Y los dos funcionarios públicos son copiadores, copistas, que copian manuscritos. Ahí ya tenemos dos similitudes bastantes. Y los dos son muy pobres, muy pobres. E incluso en los dos hay unas escenas brillantes. Quizás las escenas más destacadas, bueno, en el cuento de Gogol, el abrigo, el capote, es el objeto principal. Es el que causa el hecho principal del relato. Es como le dicen, el plot twist. En cambio, en Pobre Gente, sí, hay una escena muy buena con un abrigo. Muy buena, donde el protagonista pierde un botón. Esa escena es terrible. Se siente la humillación en esa escena, que es muy fuerte. Y acá también se siente esa humillación. Por lo tanto, como que esos temas son bastante... están bastante presentes en las dos obras. Hay una semejanza. Es decir, que si tú lees El abrigo de Gogol y te gusta, sin duda también te va a gustar Pobre Gente de Dostoyevsky. Tienen una dirección muy similar las dos historias. Sí, por la injusticia social, por la pobreza, aunque el que más aborda la pobreza de una manera más profunda es Pobre Gente. Pero El abrigo tampoco se queda atrás. Los dos, a través de la pobreza, a través de este objeto que es el abrigo, que es un abrigo, ahondan en la condición humana de todas formas. Sobre todo Pobre Gente porque utiliza lo epistolar. Entonces tenemos una persona que expresa todo por escrito y eso es muy personal, muy testimonial y es muy fuerte. Y tú puedes sentir cómo estos personajes tienen que luchar por existir. Ellos sienten la adversidad del mundo. Es terrible. Tú tienes las mismas sensaciones con los dos libros. Por eso yo digo, si te gusta El abrigo de Gogol, te puede gustar Pobre Gente. O si te gustó Pobre Gente, te va a gustar El abrigo de Gogol, el capote. Son distintos en algunas cosas, como siempre. Tienen, por ejemplo, yo les decía que Gogol utilizaba elementos más sobrenaturales, más fantásticos, para ahondar en la crítica social. En cambio, Dostoyevsky es más real, mucho más crudo. Puede que lo sobrenatural y lo fantástico en Gogol te aligere un poco el peso de las vivencias del protagonista. Pero en Dostoyevsky no, tienes que soportarlas, porque es muy real, muy real. Son dos libros que estoy seguro, dos historias, porque una es un cuento y la otra es un libro, es una novela. Dos historias que tienen semejanzas, son totalmente distintas, pero está clarísimo cómo Gogol sirvió de inspiración a Dostoyevsky para crear Pobre Gente y empezar así sus inicios como novelista. Ahora, sigamos con otros libros que tienen algo parecido o que tienen alguna semejanza. Lo voy a dejar ahí porque no lo puedo poner más arriba. Quizás voy a traer el otro y lo voy a colocar aquí mismo para no estar moviendo tanto la cámara. ¿Se ve ahí? Ya. Tenemos El túnel de Ernesto Sábato, una novela muy conocida por todos, muy conocida. Y tenemos otra un poco menos conocida, que es de Tolstoy, que se llama La sonata a Kreutzer, de Tolstoy. Las dos son muy breves. Primero, tengamos eso en cuenta. Las dos son muy breves y las dos son novelas. Una es de un autor latinoamericano muy cercano a los rusos y otra es de un ruso propiamente tal. Bueno, todos sabemos que Sábato amaba la literatura rusa y estoy seguro que se inspiró en la sonata a Kreutzer para crear El túnel. ¿Por qué? Son muy diferentes en temáticas. Son muy diferentes porque los dos buscan objetivos diferentes, objetivos distintos. Pero la estructura es muy similar. Yo primero leí El túnel, después leí este libro de Tolstoy cuando estaba haciendo un especial de Tolstoy y dije, no puede ser, esto es El túnel. ¿Por qué?
Porque los dos comienzan de maneras muy similares. Los dos escriben en primera persona, los dos protagonistas en primera persona, y lo primero que hacen es decir que cometieron un crimen. Los dos, esto no es un spoiler porque aparecen en las primeras páginas, nada más empezar los libros, los dos dicen que cometieron un crimen. Juan Pablo Castel del Túnel dice que mató a María Iribarne y quiere contar por qué la mató. Y el protagonista de la sonata Kreutzer mató a su esposa y quiere fundamentar por qué la mató. Los dos intentan justificarse. Ahí hay una semejanza increíble. Los dos libros van con una misma estructura y un mismo diseño de historia. Los dos van a tratar de justificarse del por qué cometieron esos crímenes. Es decir, que en estructura es casi lo mismo. Empiezan confesando y después van a explicar por qué. Tiene el mismo impacto para el lector. Un protagonista que confiesa. Y tú dices, ¿pero por qué lo hizo? Entonces vamos a leer esta historia. Y quiebra la linealidad. Los dos quiebran la típica y la clásica historia lineal con esto. Hacen un tremendo flashback y empiezan a explicar sus motivos, el por qué lo hicieron. Entonces, mataron a... Bueno, todos sabemos que Juan Pablo Castel se enamora de María Iribarne, entonces es un crimen pasional. Y si un protagonista mata a su esposa, es también un crimen pasional. Por ende, tenemos dos obras donde los temas que van a girar alrededor de los personajes son los celos, son la obsesión. Los dos personajes son muy obsesivos, tanto Juan Pablo Castel como se me olvidó el nombre del personaje principal de la sonata Kreutzer. También hay un amor muy destructivo, hay violencia, lógicamente, cometen un crimen, y los dos intentan justificarse. Ahora empezamos, ahí tú puedes decir, oh, es muy similar, pero los objetivos de cada escritor son distintos. La sonata Kreutzer se publica en los tiempos en que Tolstói dejó de ser el gran escritor para convertirse en el gran predicador. ¿Se acuerdan que yo les contaba en otro video que Tolstói llegó a un punto en que dijo, ya no quiero escribir por vanidad, ya no quiero escribir por dinero, sino que quiero escribir para ayudar a los demás? Bien, se dedicó a escribir obras tratando de educar a la población. Este es el Tolstói predicador, el Tolstói moralista, el Tolstói educador. Y su objetivo era educar a la población, alejarla de lo que él consideraba un matrimonio por pasión, un amor por pasión carnal. Y en esta historia intenta apoyar la idea de la abstinencia sexual, apoyar el verdadero amor. En cambio, Sábato lo que busca aquí es explorar la mente de un criminal. Ahí ya hay dos diferencias notables, aunque la estructura superficial puede ser muy similar. Es mucho más existencialista Ernesto Sábato. Se pregunta por el mundo, se pregunta por la mente humana a nivel de sociedad y después a nivel personal con su protagonista. Hay una exploración de la condición humana. Y en cambio aquí el mensaje es más moralista, más educador. Condenar la pasión, eso es lo que busca Tolstói, condenar la pasión. Y en cambio, Sábato explorar un personaje alienado, un personaje rodeado por la soledad y rodeado por la locura. Aquí está mucho más presente el tema de la soledad y la locura, y aquí está más presente el tema de la música como efecto, como la música causa un efecto en las pasiones humanas, en las emociones humanas. Entonces, sí, tienen semejanzas, pero a la vez son obras totalmente diferentes. Pero si tú las comparas, tienen varios elementos que se parecen. Y que yo podría decir, si te gustó El Túnel, te puede gustar la sonata Kreutzer. Sí, puede ser, aunque quizás no soporten tanto al Tolstói moralista. Eso. Con la magia de la edición ordené los libros. Ahora vamos para una pregunta que me hacen muy a menudo, que me dicen, Ricardo, he leído Indigno de ser humano, me gustó mucho, quiero leer algo parecido. Yo siempre les digo, es imposible, no van a encontrar otro libro como Indigno de ser humano. Pero hay uno que no se parece, no se parece, pero pueden tener la misma esencia. Les voy a explicar por qué, obviamente.
Confesiones de una máscara de Yukio Mishima. Son libros que apuntan a objetivos totalmente diferentes, al igual que Tolstoy y Ernesto Sábato. Pero tienen algunos elementos que pueden hacer que un lector de Indigno de Ser Humano también le guste Mishima. No es 100% probable que sí les guste, pero es lo que yo podría recomendarles. ¿Por qué? Tanto Indigno de Ser Humano como Confesiones de una Máscara son novelas de la posguerra. Publicado en 1948, publicado en 1949. Tienen un año de diferencia las publicaciones de estos dos libros. En Indigno de Ser Humano, el protagonista nos va contando, a modo de confesión, su dolor, sus asuntos personales. Y Mishima hace lo mismo en Confesiones de una Máscara. Es un personaje que también, de una manera íntima, nos confiesa, por eso dice confesiones, algo muy, muy personal. Y los dos también tienen elementos autobiográficos, es decir, hechos, cosas de los autores que son personales y que son parte de su vida y que las agregan a su ficción. Es también un elemento recurrente en los dos, el tema de la máscara. Si bien no está en el título en Indigno de Ser Humano, el tema, el elemento de la máscara está totalmente presente. Yoso, el protagonista de Indigno de Ser Humano, es un personaje que desde muy pequeño se pone una máscara para poder intentar ser como los demás. ¿Por qué? Porque él cree que la sociedad y el mundo en general es una sociedad hipócrita, que los seres humanos son seres horrorosos, que nunca muestran su verdadera y horrenda naturaleza, su narcisismo, que no muestran su individualismo, que no muestran que solo piensan en ellos. Entonces van por la vida tranquilamente saludando a las personas, a sus vecinos, diciéndole hola, buenos días, ¿cómo están? De una forma hipócrita, porque él dice, en realidad ellos solamente están pensando en ellos mismos y no lo dicen, no preguntan de verdad, no lo sienten de verdad. Es decir, Yoso es un personaje sumamente lúcido y que se pone una máscara para tratar de ser como los demás. Y explora la sociedad en conjunto, la ve desde su posición, desde su perspectiva, la explora como conjunto y también la explora desde sí mismo, es decir, desde una manera individual, porque él también es un personaje con problemas, con errores, y no es un personaje perfecto para nada, al contrario, deja ver todas, no se ven sus virtudes, al contrario, es un personaje que está lleno de, no es un personaje principal, es como un antihéroe, esa es la palabra, es como un antihéroe. Y siempre está desde una mirada crítica. En Confesiones de una Máscara, aquí la máscara no funciona contra una alienación social como en Yoso. Aquí es un personaje, el personaje principal, que se está descubriendo a sí mismo, está comprendiéndose a sí mismo, está intentando entender su sexualidad, está intentando ver cuál es su concepto de la belleza, que es un poco macabro, un poco ligado al dolor, ligado a la hermosura de los cuerpos, pero también ligado a cosas bastante grotescas. Y eso es esa esencia del personaje. Él siente que es diferente a los otros, por lo tanto, cuando intenta relacionarse con otros, tiene que ponerse una máscara para tratar de ser como los demás, para no dejar ni evidenciar sus verdaderos gustos. ¿Ven? Los dos se ponen una máscara, pero los conceptos, las ideas, para ponérselas son diferentes. Él teme, Yoso, que la máscara se le caiga y quede totalmente descubierto ante una sociedad hipócrita. Él teme otra cosa, que al ponerse una máscara y fingir ser otro, termine siendo ese otro y se confunda su verdadero yo, su esencia, con la que imagina y creó para que los demás lo vieran normal. Son distintas formas de usar una máscara. Los dos son relatos íntimos, confesionales, y tienen una atmósfera similar. Eso sí, en Mishima es una novela de aprendizaje. El personaje va a crecer para aprender. En Indigno de Ser Humano
aquí aprende desde pequeño hasta que alcanza, no me acuerdo si eran los 24 años, creo que era. Aquí también, desde pequeño hasta los 27, creo que era en Yoso, en Indigno Ser Humano, pero es una novela de degradación, de autodestrucción. Aquí el personaje va hacia abajo, se va hundiendo. Aquí el personaje intenta ir hacia arriba, aprendiendo del mundo y de sí mismo. Las dos son muy oscuras, las dos exploran una sociedad japonesa completamente quebrada por la posguerra. Tocan el tema de fondo, lo tienen de fondo sin duda, en eso se parecen. Se fijan, son muy distintas, pero a la vez muy similares. Exploran esa crisis de la identidad japonesa de la posguerra. La exploran totalmente, las dos, desde perspectivas y ángulos diferentes. Dos libros, son dos novelas que yo disfruté mucho, de maneras distintas, pero aún así tienen algo, un aire, que se pueden parecer. No se las puedo recomendar 100% de que si te gusta esta te va a gustar esta, porque tienen elementos muy distintos, pero tienden a parecerse. Bien, continuamos. Estaba buscando este libro que no lo encontraba. ¿A cuál se parece Nosotros de Evgeny Zamyatin, este autor ruso? Aquí está, a 1984 de George Orwell. Siempre está esa pregunta: ¿cuál se parece a 1984? Y la mayoría de nosotros respondemos a Un Mundo Feliz. Lo tendré por acá, Huxley. Hoy tengo tan desordenado. Hay unos seguidores que no les gusta nada ver mi librero tan desordenado. Y me dicen, por favor, ordénalo. Pero no siempre hay tiempo, ese es el problema. Aquí está Huxley. Entonces la respuesta normal casi siempre es decir que Un Mundo Feliz se parece a 1984. Que si te gustó este, te va a gustar este. Pero ¿saben qué? Se parece más a este. 1984 se parece mucho más a Nosotros de Zamyatin. ¿Por qué? No porque este le haya copiado a este, es al revés. George Orwell se inspiró en Nosotros para poder escribir 1984. De hecho, en su libro, que está por aquí también, en su libro Tiempos Críticos, donde hay escritos de literatura y libertad, escritos y reseñas que hizo Orwell de algunos libros para algunos periódicos, para algunas revistas, y hizo una reseña. Miren, aquí la tengo marcada. Hizo una reseña. Voy a sacar esto. Esto no lo voy a editar para que vean que cuesta hacer videos. Aquí está, miren. Esta es una reseña que hizo Orwell. Dice: La libertad y la felicidad. Una reseña de Nosotros de Evgeny Zamyatin en 1946, el 4 de enero. Ahí está. Y aquí explica y dice claramente que Nosotros es mucho mejor distopía que Un Mundo Feliz. Y dice, Huxley le copió a Zamyatin. Y después va y escribe 1984 y hace lo mismo que Huxley. No, pero eso es lo que dice, yo creo que Huxley se inspiró demasiado en Zamyatin, dijo Orwell, así que yo voy a hacer lo mismo. Pero sí, tienen muchas similitudes. Les cuento. A todo esto a mí no me gustó mucho esta edición. Búsquense una con mejor traducción. Yo voy a cambiar esta, voy a comprarme una nueva. Bien, ¿se acuerdan que Orwell? Bueno, los dos son distopías que están inspiradas en un mundo futuro, distópico, en gobiernos totalitaristas. Eso es lo principal, gobiernos totalitaristas que tienen el control, que tienen una sociedad bajo control. Ok. ¿Quién es el líder de esta sociedad? Aquí está la figura del Gran Hermano en George Orwell, muy conocida. Pero en Zamyatin está la figura del benefactor. ¿Se fijan que es lo mismo pero con nombres distintos? Aquí está el Gran Hermano y aquí está el benefactor. Aquí está la policía del pensamiento. ¿Se acuerdan de la policía del pensamiento? Bien, aquí está una policía similar llamados los guardianes. La policía del pensamiento y los guardianes. Aquí, gobierno totalitario. Aquí también gobierno totalitario. Aquí hay lo que más impulsa el argumento y la trama es un amor prohibido.
Oh, casualidad, aquí también un amor prohibido. Las personas intentan traicionarse en 1984. Aquí también intentan traicionarse. ¿Se acuerdan que en 1984 había unas personas en la periferia que no estaban dentro del control, que las dejaban a rienda suelta? ¿Ah? Como por ejemplo en Un Mundo Feliz, que había un mundo salvaje. Aquí también había unas personas afuera de la vigilancia que ni siquiera las tomaban en cuenta. Eran como salvajes. Aquí también, incluso hay un cristal que los separa entre un mundo salvaje y un mundo civilizado. Son demasiadas coincidencias, ¿verdad? Demasiadas. Se parecen muchísimo. Eso sí, en la técnica son totalmente diferentes. En la técnica son muy distintas. Sobre todo porque el protagonista y el que escribe este libro a modo de diario de vida, si me acuerdo bien, es un matemático, un ingeniero. Entonces su forma de expresarse es bastante parca, es bastante escuálida, porque no es un literato, es una persona que está acostumbrada a tratar con números. En cambio, es un poco más literario Winston Smith aquí en 1984. Los dos gobiernos totalitarios intentan impedir la libertad. En 1984 está la famosa frase, ¿se acuerdan? La libertad es la esclavitud, la guerra es la paz, la ignorancia es la fuerza. Bien, aquí la libertad es reprimida, intenta ser reprimida para que no cause un efecto llamado la imaginación, para que las personas no tengan imaginación. Aquí, bueno, no es una coincidencia, no, eso no es una semejanza. Aquí hay algo distinto, que aquí están constantemente en guerra. Aquí intentan colonizar otros planetas para instaurar estos gobiernos totalitarios. Se parecen muchísimo. Así que si quieren tener una experiencia semejante a 1984 con una sociedad distópica, y ya han leído Un Mundo Feliz, ya han leído Fahrenheit 451, esta es una buena opción. Esta está antes que todas las otras. De estas bebieron las demás. Y eso, se parecen bastante. Aunque al momento de leerlas tú vas a decir son muy diferentes porque la ejecución es distinta y eso le da otro tono, otro ritmo, otro todo. Cambian las cosas en ese momento. Bien, continuando con esta idea que me parece muy interesante. Este par de libros no es mérito mío, es mérito de una suscriptora que me dejó en un comentario y me dijo: Ricardo, ¿sabes qué? El personaje principal de Bartleby, el escribiente, se parece mucho al personaje principal de Mendel, el de los libros. Y yo dije, sí, tienes toda la razón. Lo tuve que pensar y dije, sí, es verdad. Porque son novelas muy distintas, tremendamente distintas. Pero si te gustó esta, porque el alma de cada una de las novelas es el personaje principal. Ahí está la gracia de las dos. Y los dos tienen características o elementos que se le parecen mucho. Los dos presentan un aislamiento del mundo muy grave, muy avanzado. Es tan fuerte su desconexión con el mundo, con la sociedad, que les provoca problemas con esa sociedad. Porque no la entienden, porque no la comprenden o porque no quieren tener contacto con ella. Mendel, de los libros, es un personaje que solamente sabe de libros. Sabe dónde encontrarlos para poder venderlos. Le piden un libro, él sabe dónde encontrarlo y a cuánto venderlo, y cómo traerlo, cómo conseguirlo para entregarlo. Ese es su mundo, el de los libros. Ni siquiera sabe, ni tiene el sentido común de decir estoy en un país en guerra. Ni siquiera sabe por qué es la guerra. Y eso le trae problemas. En Bartleby, el personaje principal sufre una desconexión con el mundo, pero esta vez es porque se siente un objeto, una cosa, y es tanta su desconexión con un mundo que lo trata como un simple escribiente, porque hasta su profesión es monótona, que pierde el control y se queda encerrado en sí mismo y no vuelve a salir de dentro de él. Y esto le produce un problema social, ¿sí? Porque le produce un problema social, una interacción con los otros que le produce un inconveniente, pero que al final ese inconveniente no es el detonante, no, el detonante es el mismo.
Los dos son personajes muy aislados y si tú lees a uno, sin duda te va a gustar el otro. Si te gustó Bartleby, sin duda te va a gustar Mendel. Eso. Porque las tramas son muy diferentes, pero los personajes se parecen, los personajes tienen ese aire, te dan esa misma sensación. Son geniales esas creaciones para demostrar este mundo que te enferma psicológicamente, que es muy fuerte y que son temas actuales, sí, temas totalmente actuales. Ay, no, la montaña mágica no. Saqué el equivocado. Novelas familiares. Ustedes conocen las novelas de grandes familias. Son geniales las novelas de grandes familias porque tienen muchos personajes. Yo sé que ustedes conocen de sobra Ana Karenina, una novela que tiene muchos personajes porque son distintas familias que entran en relación y que tienen y que algunos personajes tienen muchos encuentros entre ellos, muchos diálogos entre las familias, hay relaciones importantes entre ellos. Y también una gran novela familiar es Los Buddenbrook. Entonces, si me preguntan por novelas familiares, Los Buddenbrook y Ana Karenina son dos novelas que te podrían gustar. Yo creo que sí. Las dos tienen muchas páginas, es decir, te quedas con los personajes mucho tiempo y te encariñas con ellos, con todos, de todas las familias que aparecen en ellos. Aunque los esta es de más. Aquí te interesan más de una familia y aquí te interesa más que nada los Buddenbrook como familia. Son generaciones de una misma familia y aquí son varias familias. Generaciones de una misma familia y aquí varias familias. Pero los dos te dan esa sensación de hartos personajes, de encariñarte con ellos, de entender sus problemas, sus dinámicas familiares, que también tienen mucho que ver con el entorno social, algunas cosas que deben hacer aunque no quieran, respetar la tradición. Hay hartas cosas ahí, elementos que se parecen, pero las dos novelas son totalmente distintas, apuntan a objetivos distintos. Pero si te gustan las novelas familiares, el punto en común que las une son grandes familias. Eso es lo que las une. Y sí, es como que sí. Si te gusta Ana Karenina, sí, te va a gustar definitivamente Los Buddenbrook. Son dos novelas geniales. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra cosa más puedo mostrarles? Ok, ya encontré los siguientes libros, los estaba buscando. Tengo todo desordenado. Ahora vamos con Borges y Adolfo Bioy Casares. Dos autores que colaboraron, fueron amigos, y que se podría decir, si te gustan los cuentos de Borges, podría gustarte también La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares. Más que similitudes, entre ellos hay más diferencias, pero tienen algo que comparten. Los dos son ligados al cuento o a las historias fantásticas. Están ligados a lo fantástico. Es un rasgo muy general, pero es una primera similitud entre los dos. Los dos están ligados a lo fantástico. Sí, Borges puede ser más filosófico. Un fantástico más filosófico. Y Bioy Casares en La invención de Morel puede ser un fantástico más ligado a la ciencia ficción, más ligado al juego narrativo, mientras que Borges es más ligado a los juegos literarios, que busca en la literatura lo que puede ser interesante de contar en la literatura y la filosofía. Por lo tanto, son posturas diferentes, sí, pero los dos tienen otra similitud, que es un tono intelectual. Las historias de Borges y también La invención de Morel tienen un tono intelectual. Quizás los escenarios de Borges, que son generalmente remotos, algunos, no todos, bastante remotos, también podrían parecerse a la isla donde se genera la trama y el argumento y las acciones y los hechos de La invención de Morel, que se ocurre en una isla, es decir, se aísla un poco de la civilización para poder
para que se geste ahí una historia fantástica, ligada a una idea que parte, yo creo, sí, de la ciencia ficción. Es que no quiero darles un spoiler, pero es que es muy importante para el final no saber, hasta que leas el libro, no saber lo que pasa al final, lo que aparece al final. Borges puede ser mucho más denso, Bioy Casares es mucho más fluido, es un fantástico un poco más cotidiano que Borges. Aún así, a pesar de que son bastante diferentes, si a mí me gusta Borges, te podría gustar La invención de Morel. A mí me gustó Borges y también me gustó La invención de Morel. Y yo creo que sí puede ser una buena recomendación. A pesar de las diferencias y que de las similitudes pueden ser un poco escasas, son historias que pueden gustarle a un mismo lector. Eso creo. Me cuesta encontrar libros que se parezcan. Cuesta encontrar ejemplos. A ver, voy a seguir acumulando libros aquí en mi desorden. ¿Qué otro puede ser? Ah, ya sé. A ver, por aquí tenía uno. Después ordeno todo. Aquí tengo Padres e Hijos de Iván Turgeniev. Y por acá abajo tengo... Aquí está. Tengo La muerte de Iván Ilich de Tolstoy. Otros dos libros. Yo no sé cómo este video puede ser de libros similares o libros parecidos, y estos dos libros son muy diferentes. Pero sí tienen algunos puntos en que se parecen. Es que aquí el tema que los asimila es la muerte. La muerte es un tema muy importante aquí, que en Iván Ilich es mucho más protagonista, y en Padres e Hijos no es tan protagonista hasta el final. Aquí es protagonista toda la historia y aquí es más hacia el final. Pero la muerte es muy importante, es la que detona las reflexiones en las dos novelas. Las detona totalmente. Las dos novelas son del siglo XIX, eso es lo primero que las asimila, que las vuelve un poco similares, de una manera bastante general. Las dos comparten el tema de la crisis existencial, las dos comparten el tema del conflicto entre generaciones, muy propio de la época. Puede que La muerte de Iván Ilich sea mucho más introspectiva, mientras que Padres e Hijos es una novela que busca hacer un intercambio de ideas a través del diálogo, que habla mucho más sobre el nihilismo, sobre la confrontación entre el pensamiento nihilista versus el pensamiento tradicional, mientras que La muerte de Iván Ilich es mucho más existencialista, intenta buscar el sentido de la vida, hace una crítica hacia la sociedad burguesa. Este también hace una crítica, pero es a través del intercambio de ideas y de la confrontación entre ideas nuevas e ideas tradicionales. Son formas distintas de hacer crítica social, pero tienen ese aire de similitud. Yo creo que lo que las hermana definitivamente es la crisis existencial. Ese momento importante en que los personajes tienen que enfrentarse a la fragilidad de la vida, a esa fragilidad de la vida que los hace reflexionar sobre el modelo de vida que llevaban, sobre el modelo de vida de los demás y el suyo propio, sobre su postura frente a ese modelo de vida, la postura que ellos tomaron, el pensamiento que ellos abrazaron, que ellos dijeron: esta es mi bandera, esta es mi lucha, este es mi pensamiento, y que puede que en La muerte de Iván Ilich haya un aprendizaje, una comprensión, un arrepentimiento, mientras que en Padres e Hijos eso no sucede al personaje principal, sí, no le sucede, pero sí le sucede a los lectores, es un efecto que le causa a los lectores y no al personaje en sí. Aquí es al personaje en sí y también a los lectores. Son formas distintas de entablar esa reflexión sobre la fragilidad de la vida y la crisis existencial, sobre el modelo de vida de la sociedad rusa de aquel tiempo del siglo XIX, y es un retrato propio de la época, pero también toca temas humanos, sobre la condición humana, que van a ser eternos y siempre van a estar vigentes.
Dos novelas muy interesantes y que sí, tienen algunos elementos similares y que yo podría decir que si te gustó La muerte de Ivan Illich, te puede gustar Padres e Hijos. Bien, y ya para terminar este video voy a hablar de mi lectura actual, Viaje al fin de la noche, de Louis Ferdinand Céline, que tiene algunas novelas parecidas a ella. ¿Por qué? Porque esta novela inspiró a muchos escritores. Fue inspiración para la generación Beat, por ejemplo, para Jack Kerouac. Se parecen un poco las novelas en estructura. Y también vamos a poner una tercera novela. En realidad todas las novelas de Bukowski también pueden parecerse a Viaje al fin de la noche. De hecho, Bukowski fue muy influenciado por Céline. Incluso aparece en su novela Pulp, aparece Céline ahí. Bukowski le pregunta, ¿todavía ejerces la medicina?, le dice. Es muy divertido, ya. Le pide el carnet de conducir. Lean Pulp, es muy divertido. Bien, ¿qué es lo que tiene de especial Viaje al fin de la noche? Que es una novela rupturista en cuanto a narrativa, a narración. A muchos no les gusta porque tiene muchas comas y te da un ritmo narrativo diferente. Quiebra el ritmo narrativo tradicional y te da un ritmo narrativo propio del autor, una voz propia, un ritmo oral, un ritmo con comas, donde parece el lenguaje de la calle. Una cosa así. Ese quiebre de ritmo también se lo apropia Jack Kerouac, pero no usa el mismo ritmo, sino que él hace su propio quiebre de ritmo. Y aquí hay una novela donde utiliza más el ritmo del jazz, de la música. De él se apodera a Jack Kerouac para poder narrar. También quiebra el ritmo tradicional. Lo mismo Bukowski. Bukowski tiene su propio ritmo, similar al de un combate de box, donde va esperando hasta dar el golpe final al final de cada párrafo. Son quiebres que hacen al ritmo, que están inspirados en el quiebre propio de Céline. Que a muchas personas, como les decía, no les gusta. Y me han comentado, me han mandado mensajes, dicen, no puedo leer esta novela, no puedo con ella, porque no me adapto a todas esas comas que están ahí marcando pausas. No lo entiendo, me dicen. Es parte de la literatura. Hay estilos que no concuerdan con nosotros y que no podemos forzarnos a leerlos. No podemos forzarnos. Bien, Céline hizo eso y algunas novelas se parecen a esta en eso. Pero también es muy situacional esta historia. Es la vida del autor, son momentos importantes o momentos cumbres de su vida que nos va relatando. Es muy autobiográfica. Y eso que es como situacional y autobiográfico se repite en El camino de Jack Kerouac. También él nos cuenta lo que él va viviendo con sus amigos, de viaje haciendo dedo por la carretera. Y es muy situacional igual que esta, son episodios de su vida. No es un argumento con tensión narrativa que te está tirando como lector, empujando a seguir leyendo, sino que son situaciones aisladas donde comparten los personajes reflexiones sobre la vida y lo que van aprendiendo a medida de que van viviendo experiencias. Lo mismo con Bukowski. Bukowski también es situacional. Es exactamente el mismo efecto. Por eso se parece mucho y tú puedes decir, si te gustó Viaje al fin de la noche, te puede gustar Jack Kerouac en El camino, te puede gustar las novelas de Charles Bukowski. Sí, son similares y te pueden gustar. Eso es lo principal. Además, son muy nihilistas todas, muy existencialistas, buscan el sentido de la vida, se hacen preguntas que no tienen una respuesta. Es todo eso. Hay una crítica fuerte hacia la sociedad también, hay un desprecio hacia la sociedad. Ese desprecio es muy fuerte en Bukowski y en Céline, ellos dos, más que en Kerouac. Ellos dos hacen una crítica despectiva, como que miran y les da asco a la sociedad y lo dicen sin pelos en la lengua. Tienen muchas reflexiones. A mí me gustó mucho. Bueno, todavía no lo termino, voy como en la página, me quedan como 100 páginas para terminar esta novela. Espero pronto traer la reseña. Pero yo lo he pasado muy bien con Viaje al fin de la noche. Es larguísimo, se me ha hecho muy largo, pero nunca ha dejado de ser interesante. A muchas personas le aburre, lo entiendo, pero es un librazo. Bien, ya hasta aquí nomás llego. Creo que me alargué mucho con el video. Nos vemos la próxima semana. Antes de retirarme,
Si tienen ejemplos, ustedes los pueden dejar en comentarios para enriquecer estas recomendaciones. ¡Saludos a todos!